Señor, aquí estamos, amado Padre Celestial. Te damos gracias, nuestro buen Dios, por tu presencia, Señor, en medio nuestro. Gracias, Señor, porque hoy nos das las fuerzas, nos otorgas, Señor, el poder estar aquí delante de tu presencia, Señor. Queremos presentarnos en esta mañana, amado Dios, delante de tu presencia, dándote primeramente, Señor, gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, y la bendición que nos das de poder hoy llegar confiadas, entrar, Señor, confiada a ese lugar santísimo, Señor. Padre, aquí estamos una mañana más delante de tu presencia, anhelando, Señor, de ti, necesitadas de tu presencia, Señor. Aquí estamos, Señor, diciéndote que te necesitamos en este día, Señor, que necesitamos de tu renovar hoy, de tus fuerzas hoy en nuestras vidas, que nos rendimos, Señor, en esta mañana delante de tu presencia. Hemos venido, Señor, antes que nada a adorarte, a exaltarte, a darte toda la gloria, Señor, a ti, a colocar delante de ti, Señor, esta primera porción de la mañana, a mostrarte, Señor, nuestra dependencia absoluta de ti, Señor. Que nada, Señor, que ocurre en nuestras vidas esté fuera de tu voluntad, Señor. Que todo lo que hoy, Señor, suceda en nuestras vidas sea tu voluntad, Señor. Hoy estamos aquí, bendito Dios, como esas colaboradoras tuyas aquí en la tierra, Señor, que hoy disponen todo su ser, Señor, su alma, su cuerpo, su espíritu. Abren sus labios, Señor, en esta mañana para pedir que la voluntad del Padre se haga aquí en la tierra, así como en el cielo. Que hoy venga tu voluntad, Señor, sobre la tierra. Que hoy venga tu voluntad, Señor, sobre nuestras vidas. Que hoy se haga tu voluntad, Señor, en cada familia de la tierra. Padre, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Te pedimos en esta mañana una vez más que quites, Señor, de nosotras todo aquello, Señor, que no te agrada. Te pedimos perdón, Señor, en este día. Todo aquello, Señor, que hacemos que no te ha agradado hasta este momento, Señor, te pedimos perdón. Perdona, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestra maldad. Perdónanos, Señor, porque muchas veces lo que no queremos hacer es lo que hacemos y lo que hacemos es lo que no queremos hacer. Aquí estamos, Señor, pidiéndote, Señor, que laves nuestra vida, Señor, de todo pecado, de toda maldad, que quites todo aquello, Señor, que pueda estorbar que en este momento nosotras podamos llegar delante de tu presencia, Señor, como ofrenda de oración, de súplica, de ruego. Padre, nos presentamos en esta mañana delante de ti en nombre de cada una de nuestras casas. Nos presentamos, Señor, delante de ti en esta mañana a favor, Señor, de las familias de la tierra, creyendo, Señor, que tú eres ese Dios bueno, ese Dios misericordioso, ese Dios compasivo, ese Dios de familias, ese Dios que hoy puede traer nuevas oportunidades, Señor, a aquella familia que tal vez está al borde del divorcio, aquel Dios que tiene misericordia de esos hijos que sufren, aquel Dios que tiene misericordia y que tiene el poder para obrar en cada hogar, sea cual sea la situación. A ese Dios es el que hoy clamamos, a ese Dios es el que hoy dirigimos nuestra mirada y a ese Dios es el que le decimos en esta mañana que dependemos de Él, que nada en nuestras vidas, Señor, está lejos y fuera de tu voluntad. Por eso en esta mañana te adoramos, Señor, y te proclamamos como el soberano Dios de nuestras vidas y de nuestras familias. Padre, creemos que tú eres fiel y justo, Señor, para perdonar. Asimismo, Señor, tú eres fiel para cumplir tus promesas, Señor.
En esta mañana estamos dirigiendo nuestra oración a ese Dios que es fiel para cumplir sus promesas, ese Dios de pactos, ese Dios que desde el principio se ha manifestado en cada familia de la tierra, ese Dios que entregó lo más precioso que tenía, que era su Hijo, para que toda familia en la tierra encontrara su propósito en Él, salvación en Él. Ese Dios que nos ha dado a nosotros como familia el privilegio de ser reflejos aquí en la tierra de su gloria, de su gracia. Padre, ayúdanos en esta mañana, te pedimos, Espíritu Santo de Dios, hoy ayúdanos, muévete en nuestras vidas, trae un renovar a nuestras vidas, te necesitamos, Señor. Necesitamos de ti, Señor, como el aire que respiramos, como ese sol, Señor, que hoy estamos seguras que saldrá. Así, Señor, podemos tener la confianza, Señor, que así como ese sol saldrá, tú cumplirás, Señor, tu promesa en nuestra casa. Tú cumplirás esa promesa, Señor, sobre nuestras generaciones. Te alabamos, Señor, te damos toda la gloria, todo el honor, solamente a ti, amado Dios, en esta mañana, porque solamente tú eres digno, Señor, de recibirla. Oh Padre amado de la gloria, delante de ti, en esta mañana, Señor, queremos pedirte, Señor, a través de nuestra alabanza, que hagas, Señor, conforme a tu voluntad, que venga tu reino, Señor, sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia. Te alabamos, Señor, te exaltamos en esta mañana. Te damos toda la gloria, Señor. Creemos, Señor, que por muy difícil que sean las situaciones, Señor, tú tienes el poder para hoy obrar cosas nuevas, Señor. Que si tú lo hiciste una vez, Señor, tú lo volverás a hacer. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Tú estás aquí, Señor, en medio nuestro. Gracias. Es evidente tu mover. Tu espíritu está. Llena, Señor, nuestra casa en esta mañana, llena nuestras vidas, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Tu espíritu está aquí. Muévete hoy, Señor, que tu espíritu hoy se mueva en nuestras vidas, en nuestros hogares, Señor. Tu espíritu está aquí. Llena nuestras vidas, Señor. Llena ese lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti, a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Es por ti, amado Señor, que estamos aquí en esta mañana, Señor, porque creemos que tu amor, Señor, se manifiesta en nuestras vidas hoy, en nuestras casas, en nuestros hogares, Señor. Creemos, Señor, que hoy tú transformas todo, Señor. Que tú te llevas toda oscuridad, Señor, y traes luz. Eres como el viento, Espíritu Santo de Dios. Que aunque no te vemos, sabemos que te mueves, Señor, en esta mañana. Llena nuestras casas, Señor, en esta mañana. Envuélvenos, Señor, con tu amor, bendito Padre Celestial. He venido por ti, a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti, a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Gracias, Señor.
Te alabamos, Señor, te adoramos en esta mañana. Levantamos, Señor, un cántico a ti, Señor, de alabanza y de adoración. En esta mañana, Señor, te contemplamos en la hermosura de tu santidad. Oh sí, Señor, que venga tu reino, Señor, a la tierra en este día. Haz tu voluntad hoy, Señor, en mi casa, así como en el cielo. Haz tu voluntad, Señor, en cada familia sobre la tierra, Señor. Desciende hoy con poder y gloria, Señor, sobre nuestras casas, sobre nuestras familias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Que tu poder se haga manifiesto, Señor, en esta mañana. Eres el Dios, Señor, que continúa haciendo milagros, Señor. Y donde está tu espíritu, Señor, ahí hay libertad. Trae libertad, Señor, en esta mañana. Te lo pedimos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Creemos, Señor, que tú continúas siendo el Dios que tiene el poder para obrar milagros, Señor. Eso que anhela nuestro corazón, Señor, en esta mañana. A favor de nuestra familia, Señor. A favor de nuestra familia, bendito Padre Celestial. Creemos, amado Padre Celestial, que tú tienes el poder, Señor, para hacerlo cuando nosotros creemos, Señor, que tal vez no hay nada que hacer, Señor. Tú tienes el poder para obrar. Tú tienes el poder, Señor, para hacer cosas nuevas, bendito Dios. Por eso en esta mañana, Señor, ponemos toda nuestra confianza en ti. Pensé que caería hoy, mas nunca me has fallado. Nuestra confianza en ti, amado Dios, en esta mañana. La espera terminará. Tú eres el que ha vencido, Señor. Sé que has vencido ya. Tú eres fiel, Señor. Nunca me has fallado. Tú eres fiel, Señor. Por eso podemos confiar en ti, Señor, y en tu manifestación gloriosa en nuestras vidas. En ti confiaré. Promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Oh sí, Señor, tu fidelidad es para siempre, Señor. Tu fidelidad, Señor, es para siempre. Se acabará, tu palabra se cumplirá. Tú eres el que te lleva, Señor, toda oscuridad. Mi corazón te alabará. Tú eres el que te lleva, Señor, toda oscuridad, bendito Dios. Glorifícate, Señor. Cristo mi Salvador. Así es, Señor, te llevaste, Señor, toda oscuridad. Con tu amor cúbrenos, Señor. Mi corazón te alabará. Te alabaremos, Señor, y en ti confiaremos, amado Señor. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel. En
ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Tu fidelidad, Señor, no cambia, Señor. Tu fidelidad es para siempre, Señor. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Oh sí, Señor Jesús. Sé que lo harás otra vez. Tú eres el Dios, Señor, de nuevas oportunidades. Que así como lo hiciste, Señor, allá, lo harás nuevamente, Señor, en este tiempo. Te alabamos, Señor. En ti confiaré, Nuestra confianza en ti, Señor. promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Tu promesa no cambia, Señor. Tú continúas siendo el mismo, Señor, de ayer, de hoy, de siempre. Podemos confiar y esperar en ti, amado Señor. Por eso te alabamos, bendito Padre Celestial, en esta mañana. Porque tú, Señor, permaneces fiel. Porque aunque todo cambie, Señor, tú no cambias. En ti, Señor, no hay sombra de mudanza ni de variación. Tú eres el Dios de pactos, Señor, el Dios que cumple sus promesas. Podemos confiar, podemos estar tranquilas, Señor, en que tú cumplirás, Señor, tú terminarás la buena obra, Señor, que un día empezaste. Gracias, Señor, en esta mañana. Te alabamos, te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendecido día para mis hermanas que van llegando. Quiero en esta mañana compartir con ustedes un texto que me trae pensativa. Y bueno, venía pensando en este texto desde la semana pasada, como muchas a veces cosas que leemos en la palabra, que aunque no son nuevas, aunque a veces son hasta textos muy conocidos de la palabra, causan un efecto en nuestro corazón y traen un renovar, o lo escuchas de una perspectiva distinta en tu corazón. Y eso es lo que me ha sucedido con ese pasaje de Lucas 8, que quiero pedirles hoy que me acompañen en la lectura. Lucas 8, versículo 26 en adelante. Un texto que seguramente todas conocen, y es el endemoniado gadareno. En estos días empecé a pensar en esta enseñanza porque en época de vacaciones colocamos a nuestra hija Violeta a hacer cursos de acuarela con una amiga, el cual el Señor usa mucho, que vive en Bogotá y le enseña pintura, les enseña arte profético a los niños. Y Violeta se ha metido en este tema de plasmar cosas que aprende a través de la palabra en pintura, en dibujo, y de verdad que la semana pasada me sorprendió con una pintura que hizo en una camiseta. Cuando yo le pregunté
que qué era lo que había dibujado y me contó que ella le llamó la parábola de los cerditos. Cuando empezó a contarme la parábola de los cerditos, me impactó muchísimo, porque es la historia del endemoniado gadareno. Y yo le decía, hija, eso no se llama la parábola de los cerditos. Pero bueno, ella lo guarda así en su corazón, y la manera como lo plasmó en el dibujo, yo lo subí a su Instagram, de verdad que me impactó. Y me ha llevado a leer en esos momentos, a reflexionar. Yo estaba ahí, eso fue el domingo, tempranito, y me llevó a leer por la manera como ella me explicaba su pintura. Me inquietó y me fui a leer el pasaje. Y lo he tenido que va y viene en mi mente, va y viene en mi mente. Y al final encontré, no sé cuántas veces he leído el texto, pero al final encontré una perla con la que hoy podemos compartir en este tiempo de familia. Dice la palabra en Lucas 8 a partir del versículo 26. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impedido por el demonio a los desiertos. Perdón, que ahí creo que me perdí. Vamos a leer nuevamente el versículo 29. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaban que los dejase entrar en ellos, y les pidió permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que les dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Amén y amén. Este texto la región de los, primero que nada habla de la región de los Gadarenos. Y se nos dice que la región a la que llegaron era la de Gadara, era una de las ciudades que formaban Decápolis. Según lo que yo encontraba acerca de Gadara, literalmente eran 10 ciudades. El libro de Marcos también y Lucas también hablan de este texto. Y encontraba yo que en la antigüedad esta región al oriente del mar del Galilea había formado parte del territorio que Moisés
había dado en herencia a la media tribu de Manasés, a la de Rubén y a la de Gad. Y que en los tiempos de Jesús, aunque había judíos esparcidos por toda la región, en general se puede decir que esa tierra de Gadara era un territorio gentil, que sus ciudades eran esencialmente griegas. Decir que esta población la población gentil había aumentado en ese territorio. Sus ciudades eran esencialmente griegas y tenían sus dioses también griegos. Sus templos eran griegos y sus anfiteatros también eran griegos, y que estaban consagradas a la manera griega de vivir. Esa era la región de Decápolis, exactamente donde estaba Gadara. La presencia del hato de 2000 cerdos que vemos en el pasaje nos deja ver el tipo de personas que allí vivían, porque sabemos que para ellos este animal era un animal prohibido para los judíos. Esto nos recuerda que la influencia del paganismo, o sea, la influencia de que haya tanto criadero de cerdo en ese lugar, nos deja claro de que el paganismo tenía gran influencia y que era muy fuerte en esa región, que realmente era una región gentil. Por eso eso fue de las primeras cosas que me llamó la atención, que el Señor se dirigiera a ese territorio gentil, cuando escuchamos al Señor Jesús decir en otros apartes que Él había sido enviado a los de su casa, ¿verdad? Pero desafortunadamente esta población pagana había aumentado en esa región a tal punto que ya predominaba el paganismo en una región que inicialmente era un territorio judío. Entonces podemos entender un poquito allí acerca de lo que geográficamente y de lo que religiosamente estaba sucediendo en esa región, en la región de Decápolis. Un hombre con un espíritu inmundo, dice la palabra. Si nosotros leemos todo ese contexto del capítulo allí en Lucas 8, encontramos que la noche en el mar había estado cargada de fuertes emociones. Podemos ver antes del texto del Gadareno el temor que los discípulos habían tenido ante una tempestad, y luego ante el Señor cuando Él calma el viento y el mar. Pero yo me imagino la situación, porque ellos venían ya de haber vivido esa situación en la que vieron ese mar embravecido y vieron cómo el Señor calmó el viento y el mar, y vienen con todas esas emociones en sus corazones, y saber que no todo había terminado, porque lo que venía al entrar en esta ciudad iba a ser realmente sorprendente para los discípulos. Cuando llegaron a la orilla, seguramente ya muy entrada la noche, es cuando viene a ellos entonces corriendo desde las tumbas ese hombre endemoniado. Dice la palabra allí que estaba desnudo. Tenía que estar herido porque él se golpeaba, él se hacía daño a sí mismo y venía gritando. En el Nuevo Testamento podemos encontrar frecuentes casos de personas poseídas de demonios, ¿verdad? Vemos cómo el Señor liberaba a todas estas personas, y no debemos confundirnos con casos de locura o de epilepsia. Un endemoniado es un ejemplo extremo de lo que las fuerzas satánicas pueden hacer con una personalidad humana que ha caído bajo el dominio de Satanás. Por el contrario, la dignidad más alta que puede experimentar el ser humano es que su cuerpo llegue a ser templo del Espíritu Santo y sea dirigido por él. Entonces, en contraste con las fuerzas satánicas, el Espíritu Santo libera a los hombres del pecado y desarrolla su personalidad y dignidad e incrementa su dominio propio. Entonces nos dice la palabra que nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Era impresionante lo que este hombre, lo que estos demonios causaban en la vida de este hombre. De verdad que era un estado de tormento a lo sumo.
lo tenían totalmente descontrolado. Podemos verlo tal vez como un animal salvaje, un animal que nadie podía domar. Nadie tenía fuerzas, dice ahí, para dominarle. Y a pesar de que habían intentado atarle, él seguía siendo una amenaza de seguridad para la gente del lugar. El libro de Mateo nos dice que la gente eludía aquellos lugares. Dice que nadie podía pasar por el camino, porque él era una amenaza para todo aquel que se acercara. También nos dice que andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. Y esto nos muestra la profunda angustia, el dolor y el tormento interior que aquel hombre sentía mientras deambulaba por las montañas y las tumbas excavadas en los costados de los acantilados. Pero también nos recuerda su estado final. Dice que vivía entre los muertos. Ese era el estado del gadareno, que se hería con piedras. Tal vez en ese esfuerzo de él por librarse de ese tormento, él se golpeaba a sí mismo con piedra. Por eso digo que cuando él venía al encuentro de Jesús, él tenía que estar herido. Dice que estaba desnudo, pero yo me lo imagino herido, ensangrentado, porque él se hacía daño a sí mismo. Estaba tan turbado emocionalmente que presentaba, podría llamarlo, evidencias suicidas, porque eso es lo que causa Satanás en las vidas y lo sabemos, que en estos estados la gente piensa en quitarse la vida porque no aguanta el tormento. Pienso que así tenía que ser la vida del gadareno, un hombre que de pronto en sus momentos de un poco de cabalidad podría desear aún la muerte, y se hacía daño a sí mismo, como tratando de quitarse la vida. Y Satanás siempre busca hacer esa obra para la autodestrucción de la persona. Me llama la atención también cuando le dice el hombre, o bueno, los demonios que estaban en el hombre: te conjuro por Dios que no nos atormentes. Dice que cuando el endemoniado llegó a la presencia de Jesús, las cosas cambiaron inmediatamente. Los hombres de la región tenían miedo del endemoniado, pero éste tenía temor ante Jesús. Los poderes de las tinieblas resultan muchas veces, o resultan siempre, invencibles para los hombres, pero no para Jesús. Vemos también que el endemoniado estaba preocupado porque Jesús, como Hijo de Dios, podía precipitar o anticipar su ruina final. Ellos sabían, a tal punto de que ellos le dicen a Jesús: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Y vemos aquí a esos demonios reconociendo a Jesús como el Hijo del Dios Altísimo. Vemos cuando el Señor le dice a los demonios, o le habla al hombre, pero sabemos que le estaba hablando a esos demonios: ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Y él le responde: Legión me llamo, porque somos muchos. Entonces nos sorprende que en este momento Jesús le preguntó por su nombre. ¿Qué importancia podía tener saber el nombre de este hombre en esta desdicha? ¿Por qué razón Jesús le pregunta por su nombre? Su respuesta nos da la clave. No contestó dando el nombre que sus padres le habían puesto en el momento de su nacimiento, sino uno que describía el estado espiritual en el que se encontraba. Dijo: Legión me llamo. Tal vez quería poner el Señor en evidencia ante sus discípulos que no se estaba enfrentando ante un solo demonio, sino ante muchísimos. Pero mucho más probablemente sirvió para que el endemoniado mostrara el estado en el que se encontraba. Había renunciado a luchar por ser él mismo y por controlar ya su propia vida. También dice que le rogaba mucho que no lo enviase fuera que no lo enviase fuera de aquella región. El Señor Jesucristo es más poderoso, y eso no lo podemos olvidar, que el diablo y sus legiones. Ni una legión de demonios podría hacerle frente a su voz de mando, cuando en esos momentos el Señor le ordena que dejen libre a ese hombre. Y la razón por la que los demonios le gritaban era porque ya el Señor, y vemos allí el paréntesis en el texto bíblico, cuando ya el Señor le estaba
ordenando que dejara la vida del hombre. Y le dicen los demonios, la legión de demonios, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y es así como el Señor le permite que estos demonios vayan a ese hato de cerdos. Pero, como les digo, en este texto podemos encontrar cualquier tipo de enseñanzas. Yo quiero enfocarme, después de haberles hecho como este preámbulo de lo que estaba sucediendo allí, es el estado final, cuando dice que estaba sentado y vestido en su juicio cabal. Y una vez que los demonios salen del hombre, el cambio fue radical, como todo cambio radical que surge en la vida de un ser humano cuando Cristo viene a su encuentro. Vemos a ese hombre que el Señor encuentra en ese estado tan vil, en ese estado tan deplorable, que no se pertenecía a sí mismo, siendo esclavo de Satanás, ese estado en el que se encontraba. Lo encontramos ahora, al final del texto dice sentado, vestido y en juicio cabal. Una vez que los demonios salieron del hombre, él cambió radicalmente. Ahora estaba allí calmado, vestido, totalmente consciente. Nadie, yo creo que nadie en ese lugar había soñado con conseguir algo parecido en ese hombre, porque había sido amenaza durante mucho tiempo sobre ese lugar. Y es que el poder del Señor Jesucristo llega allí donde ni el gobierno, ni los asistentes sociales, ni los psiquiatras, ni siquiera la familia, ni amigos pueden llegar. Nadie, absolutamente nadie antes había conseguido que este hombre estuviera en paz consigo mismo y con sus semejantes. Cristo lo había liberado entonces de esos espíritus inmundos y lo había restaurado su libertad y dignidad. Ya no era el loco que andaba desnudo gritando de noche y de día por los sepulcros, ni haciéndose daño a él mismo con las piedras. Era ahora un hombre nuevo, y eso gracias a Cristo. Sabes que yo puedo ver la mirada, yo trato de, no sé, a mi corazón se viene la mirada de ese hombre ya en ese estado de libertad, en ese estado de paz, de quietud, contemplando a Jesús totalmente vestido, cabal, escuchando las palabras de Jesús. Pero lo que me llama la atención también es que dice que la gente de la zona, la gente de la región, tuvieron miedo y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de ahí. Y es curioso esto, ¿verdad? Que la reacción que todo esto provocó en los habitantes de Gadara fue de temor. La pregunta surge ante esta situación: ¿y de qué tenían miedo los de Gadara? Aparentemente tenían miedo del poder sobrenatural de Cristo. La presencia de Cristo en medio de ellos les inspiraba temor. Así que decidieron que lo mejor era que Cristo se fuera de allí. Muchas veces es incomprensible, y eso lo encontramos en la vida real, como mucha gente, contrario a lo que es el deseo del Señor, que es llegar a sus vidas y transformar sus vidas, mucha gente por temor a ver sus vidas realmente transformadas, mucha gente por no querer dejar su vana manera de vivir, prefieren darle la espalda al Señor. Prefieren huir de la presencia del Señor. Y aunque la presencia de Cristo en medio de ellos era una garantía de que los demonios no volverían a hacer algo similar en aquella región, sin embargo ellos pedían que Jesús se fuera. Y me llama la atención que cuando ya el Señor se iba en la barca con sus discípulos, ese hombre que había estado allí endemoniado le rogó al Señor que le dejara estar con él. Y la petición era la evidencia de la nueva vida que ahora tenía este hombre, quien había sido salvado por él. Y deseaba estar con él, porque esa es la condición nuestra cuando Cristo llega a nuestras vidas y la transforma. Cuando nosotros vemos el obrar, cómo el Señor nos saca de una condición de pecado, el deseo de nosotros normalmente es querer permanecer con el Señor. En agradecimiento es querer servir al Señor. Pero vemos cómo el Señor le dice que no,
que vaya a su hogar, que vaya a los suyos y que hable de lo que ha sucedido en su vida. Cuando comenzamos esta historia nos encontramos al endemoniado viviendo solo en los sepulcros, así que con esta orden lo que Cristo deseaba era restaurar a este hombre social y familiarmente. Cuando Él le dice que, cuando él no le permite, sino que le dice que vaya a su casa y a los suyos y hable de lo que ha sucedido en su vida. El hogar debe ser el primer lugar donde el creyente debe dar evidencias de su nueva vida. La verdadera actividad misionera comienza en nuestra casa, comienza en nuestra familia. No es coherente hacer grandes esfuerzos a favor muchas veces de evangelización en otras partes, fuera, podemos pensar en a veces hacer grandes labores de evangelización en otras partes del mundo, mientras que abandonamos muchas veces la educación cristiana de nuestros propios hijos, por ejemplo. Además, el Señor le dio una misión, le dice: cuéntales a ellos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. La misión de él consistía en testificar de las grandes cosas que Jesús había hecho con él, precisamente en la región donde no habían querido admitir la obra personal del Salvador, precisamente en una región donde primaba la idolatría, el paganismo. Allí el Señor deja a ese gadareno ahora transformado en una nueva persona, libre, limpio, renovado, con un nuevo espíritu, y le dice que vaya y cuente de todas las grandes cosas que el Señor ha hecho con él y cómo había tenido misericordia de él. Esa era la misión del gadareno de ahí en adelante. Ya no sería más aquel hombre loco al cual todos le temían, ya no sería más aquel hombre viviendo en los sepulcros, viviendo en medio de la muerte, encadenado con grilletes. Ya no sería aquel hombre que se había convertido, el que había asolado esa zona, sino que ahora se convertía en el emisario de Jesús de aquella tierra de Gadara. Y eso es lo que Jesús puede hacer en la vida de un ser humano. Eso fue lo que una vez Jesús hizo. Tú puedes decir: no, pero es que mi caso no fue tan extremo. Pero realmente, si tú lo miras desde el punto de vista espiritual, eso fue lo que Jesús hizo contigo y conmigo. Y esa es la misión que el Señor le ha otorgado. Esa misma misión que le otorgó al gadareno es la misión que el Señor nos ha otorgado a nosotros, a ir y proclamar las verdades de nuestro Señor a toda nuestra casa. Amén. Así que en esta mañana quiero que oremos para cerrar ya este tiempo y pedirle al Señor, porque sabes, así como tú pudiste haber sido un gadareno en algún momento de la vida y Cristo salió a tu encuentro y te dio libertad y te dio esa misión de ir y contar a los tuyos, a tu casa, del gran poder de Dios en tu vida y de la misericordia de Dios. Hay muchos que todavía el Señor anhela sacar en nuestras familias de ese estado. Hay muchos gadarenos todavía en nuestra familia a los cuales el Señor desea libertar. Hay muchos en ese estado, tal vez como aquellos de la región, con temor de que Cristo venga a sus vidas, por el temor de todo lo que tienen que dejar, porque saben que cuando Cristo llega a la vida de un ser humano, lo transforma totalmente, pero muchos prefieren vivir apegados a sus viejas maneras de vivir y no darle al Señor la oportunidad de transformar sus vidas completamente. Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por dejarnos conocer hoy a través de tu palabra tu gran poder, Señor. El deseo de tu corazón, Señor, de traer libertad. No veo, Señor, en ninguna parte de ese texto bíblico de una oración del gadareno pidiendo ser libre. No lo conocemos, Señor, pero solamente tú sabes, Señor,
qué te llevó, qué te movió ese día a llegar a Gadara. Y tener misericordia, Señor, de aquel hombre. Padre, y en esta hora, Señor, hay mucha gente de nuestra familia. Hay muchos gadarenos, Señor, en medio de nuestra familia, que tal vez por estar sumidos en esa condición, Señor, de pecado, no tienen la conciencia muchas veces siquiera para pedirte a ti que les liberes. Pero tú, Señor, eres Dios de misericordia, tú eres Dios de propósitos. Y nosotros, Señor, en esta mañana queremos levantarnos, Señor, levantar nuestra voz y venir delante de ti, Señor, y pedirte en este día que tú traigas libertad, Señor, que tú traigas un nuevo comienzo, Señor, que tú traigas un nuevo comenzar en nuestra familia, Señor, en cada miembro de nuestra familia, Señor, que no te conoce. Padre, que hoy la manifestación de tu poder, Señor, se haga real y evidente, Señor, en las vidas de todos aquellos, Señor, que han cerrado su corazón hacia ti. Padre, tú tienes el poder, Señor, para manifestarte. Tú, Señor, que eres fiel para cumplir tus promesas, Señor. Nosotros te pedimos en esta mañana, Señor, que traigas libertad, Señor, sobre nuestras casas. Muchas veces, Señor, nosotros estratificamos el pecado, ponemos el pecado unos como si fueran mayores que los otros, pero para ti el pecado es pecado y nada más. Por eso, Señor, en esta mañana te pedimos que tú traigas libertad. Hoy nos ponemos de acuerdo, Señor, junto con mis hermanas para pedirte específicamente, Señor, que tú traigas libertad, Señor, a nuestras casas. Que tú traigas libertad, Señor, a cada miembro de nuestras familias. Aquellos que se encuentran sumidos, Señor, en estados de depresión, en estados de pesantez, en estados de desánimo, Señor, de estancamiento, de ruina, de pobreza, Señor, de enfermedad. Padre, nosotros te pedimos en esta mañana que tú traigas libertad. Tú tienes el poder, Señor, para venir a nuestras familias en este día. Tú tienes el poder, Señor, para llegar a cada familia en este día y transformar, Señor, y cambiar el rumbo de la historia de cada familia. Tú tienes el poder, Señor, para liberar. Tú tienes el poder, Señor, para sanar. Por eso, Señor, estamos aquí en esta mañana, Señor, pidiéndote que traigas libertad, Señor, que traigas sanidad, Señor, sobre nuestras casas y sobre nuestras familias. Te lo pedimos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra que es verdad, tu palabra que es vida, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que así como tú trajiste esperanza, Señor, y un nuevo comienzo a la vida de aquel gadareno, Señor, tú tienes el poder para traer nuevos comienzos, Señor, a cada miembro de nuestras familias que se encuentre, Señor, en estos momentos desviados, Señor, de tus caminos. Gracias, Señor, porque podemos confiar en que tú eres fiel para cumplir la promesa, Señor, que has hecho sobre nuestras casas. Por eso en esta mañana te alabamos, te bendecimos, Señor, y podemos darte toda la gloria y todo el reconocimiento, porque podemos confiar, Señor, en que tú culminarás la buena obra, Señor, que tú empezaste en nuestra familia. Yo sé que ahí donde estás, tú tienes una persona en tu corazón y una persona en tu mente a la cual estás comparando con ese gadareno. Y puedes tener la confianza de que el Señor tiene el poder para librarlo, que el Señor tiene el poder para trastornar su vida y traerlo a una nueva condición, a esa paz, a esa plenitud que solamente Cristo puede dar, a esa llenura y a esa vida con propósito que solamente Cristo puede darle a la vida de un ser humano. Solamente Cristo puede sacar a ese familiar tuyo, a ese amigo tuyo, a ese pariente tuyo de ese estado y poder hacer de él un misionero, un evangelista en el lugar donde él se encuentre, alrededor de las personas donde él habite o donde ella habite. Por eso en esta mañana, Señor, lo creemos. Creemos, Señor, que tú cumplirás tu buena palabra, Señor, tu buena promesa, Señor, sobre nuestras casas. Gracias, Señor, porque nuestra esperanza está en ti. Te alabamos, Señor, en esta mañana. Te damos toda la gloria, todo el honor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Qué hermosa palabra, Norma. Y tú decías que teníamos en la mente alguna persona y realmente quien me venía a la mente era yo misma. Y casualmente en ese momento que estaba pensando en eso, tú lo estabas hablando. Porque el Señor nos rescató del pecado, nos rescató cuando estábamos perdidos y por eso podemos dar testimonio de lo que Él ha hecho en nuestra vida
Y quizás gracias a nosotras, a que fuimos usadas por el Señor, muchas personas llegaron al Señor. Y quizás eso era lo que quería el Jesús mostrar, que el endemoniado fuera ese instrumento de bendición para su casa y para los que estaban a su alrededor. Entonces, qué palabra, bendición de palabra. Bueno, en el momento de orar por la familia, el Señor me mostraba algo. Una vez estuve orando por la familia y también lo mostró, pero esta vez tengo un testimonio con una pareja que ellos han tenido muchas dificultades. Y el Señor, y yo estaba como pensando, ¿no? Y el Señor me mostraba que uno de los mayores problemas en las parejas es la falta de unidad. El Señor nos manda como matrimonio a ser uno. Y por eso es que Él habla tanto de la unidad en la familia, la unidad en la iglesia, la unidad con Él, porque mientras más, fíjate que la misma palabra dice y hay un dicho que dice, en la unión está la fuerza, y yo creo que ese dicho es bíblico, porque creo que mientras la familia se mantenga más unida, y los esposos, sobre todo, fíjate que le habla al esposo y a la esposa, que son prácticamente la cabeza en la casa, ¿no? Y para mantener la unidad. Y el Señor me daba 3 versículos y quiero leerlos antes de comenzar a orar. Dice, ya que lo tengo aquí, la primera está en 1 Corintios 1:10, dice, les suplico, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. El segundo está en Juan 21:23, que dice, para que todos sean uno, el mismo Señor lo está diciendo, el mismo Señor Jesús, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno, nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y por último está Marcos 3:22, dice, los maestros de la ley habían llegado, él estaba hablando a los maestros de la ley, ¿verdad? Y dice Marcos 3 del 23 al 26. Entonces Jesús los llamó y les habló en parábola. Eso está hablando de los maestros de la ley, que estaban diciendo que él estaba poseído por Belcebú. Entonces Jesús le responde, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse en pie. Y me gustó esta versión porque dice así, y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Igualmente, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede mantenerse en pie, sino que ha llegado a su fin. Esto es lo que nos muestra que mientras la familia no esté unida, mientras no estemos unidos como familia y unidos al Señor, entonces esa familia tendrá un fin, pues. Entonces, creo que eso era lo que el Señor traía a mi corazón, porque necesitamos estar unidos al Señor, estar unidos a Él, estar unidos como familia. Yo creo que eso es parte del propósito que tenemos como familia. Y el Señor me daba estas palabras y yo recapacitaba, ¿no? Y verdad, en este tiempo mi esposo y yo nosotros pasamos por una crisis muy dura cuando llegamos aquí a este país y fue muy difícil. Incluso yo misma pensé, y hoy lo puedo decir, que nos íbamos a separar. Y yo decía, Dios mío, después de estar en mi país sirviendo en matrimonio, porque siempre hemos estado sirviendo en matrimonio, aconsejando a otros matrimonios, ahora por medio de esta crisis nos vamos a separar. Señores, yo creo que esto no es lo que tú quieres para nosotros. Y esa misma palabra de unidad me hizo recapacitar. Y bueno, y entender que Dios tenía un propósito con nosotros como lo tiene con cada uno de los matrimonios. Y ahora en este tiempo he entendido que uno de los mayores problemas es la desunión. Y creo que si Dios nos manda a ser uno, nos manda a ser uno tanto en lo espiritual como en lo emocional, como en lo físico, porque así fuimos diseñados.
Y creo que en parte eso ha sido la fortaleza de nosotros como matrimonio en este tiempo, que nos hemos mantenido unidos, que yo no tomo una decisión si él no está primero, él no toma una decisión si yo no estoy, y eso nos ha mantenido fuertes. Entonces, esa fue mi palabra a esta pareja que estaba pasando por un momento difícil, y he escuchado de muchos casos en este tiempo de personas que están pasando en su matrimonio momentos difíciles, y yo digo es porque estamos yendo en contra del primer principio que Dios habla al matrimonio y a la familia, porque eso lo habló en Génesis. El hombre se separa el hombre de su padre y de su madre y se une a su mujer, y los dos serán una sola carne. Es el primer principio que Dios le da a la familia, le da a Adán y Eva cuando lo crea. Es el primer principio que Dios nos da como familia, mantenernos como matrimonio unido. Y esa unión va a mantener entonces la unión entre los hijos, entre los hermanos. Y creo que esa era lo que el Señor me mostraba en este tiempo. Y orar en base a eso. Y vamos a cerrar nuestros ojos y a darle gracias a Dios por nuestra familia. Gracias, Señor, por nuestra familia. Gracias por habernos escogido, gracias por habernos mostrado tu libertad y tu amor, Señor. Gracias porque tu propósito no es para nosotras solamente, sino también para nuestra familia que aún no te conoces, Señor. Hoy los ponemos delante de ti. Te damos gracias por nuestros padres, te damos gracias por nuestros esposos, por nuestros hijos, Señor, y te damos gracias por todas las familias de la tierra, porque sabemos que tú tienes un propósito especial con ellos. Gracias, Señor, por llamarnos en este tiempo a interceder y a orar por nuestras familias, a orar por las familias de la tierra, Señor. Hoy queremos pedirte porque las familias sean más fuertes, porque las familias sean más unidas a pesar de las circunstancias que se puedan presentar, Señor. Que prevalezca primeramente la unidad. Y hoy quisiéramos poner delante de ti todos los matrimonios, tanto los que están en esta sala, Señor, como los matrimonios de las familias de la tierra, los matrimonios de nuestros hermanos en la fe, Señor. Queremos ponernos delante de ti. Tu palabra dice que el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, para convertirse en una unidad en todo, en lo emocional, en lo espiritual, en lo físico. Hoy te pido por cada matrimonio, darles entendimiento, Señor, para vivir en esa perfecta unidad en todos los aspectos, como lo dije anteriormente, porque más vale dos que uno, como lo dice tu palabra, porque tienen más fruto de su esfuerzo. Si cae uno, el otro lo levanta. Así lo dice tu palabra, Señor. Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir juntos, Señor. Y también hablas de ese cordón de 3 dobleces que no se rompe pronto, Padre. Y así, Señor, te pido que cada matrimonio, de la misma forma que como tú hablaste, sea unido, sean uno, Señor, el hombre y la mujer, también puedan ser uno contigo, y formar ese cordón de 3 dobleces, Señor. Eso te lo pido para cada matrimonio. En el nombre poderoso de Jesús, trae unidad, trae discernimiento de esta palabra para que puedan entender que no son el hombre y la mujer, no son el esposo y la esposa, no, son los esposos, son una unidad. Uno solo, Señor. Papá, también te pedimos para que cada familia se mantenga en la unión entre padres e hijos, entre hermanos y hermanas, Señor, que puedan valorarse mutuamente, que puedan apreciarse como miembros de la familia con ese amor que proviene de ti. Eres nuestro Padre, así como tu Hijo, Señor, te pidió que fueran uno, Señor. Así te pedimos que las familias de la tierra seamos uno contigo, Señor. Te pedimos que nos permitas resolver los problemas que se presentan en el andar cotidiano con sabiduría para hallar soluciones a tu manera y no a las nuestras, Señor. Permítenos crecer en tu respeto, en la comprensión y sobre todo en el perdón, Padre amado. Ayúdanos a buscar el bien común y no el bien propio, Señor. Saca el egoísmo, el orgullo en el nombre poderoso de Jesús. Hoy te pedimos que seas tú en nosotros, Señor. Que no seamos nosotros, que no sean nuestras propias fuerzas, que no sea el pecado como el egoísmo, la codicia,
la falta de perdón, el orgullo reinando en nuestras familias, en nuestras vidas, Señor, si no sea tu sabiduría, tu amor, tu gracia, Padre. Permítenos crecer siempre en ti, Padre, en ti, Señor, que nuestro yo mengue para que tú crezcas, Padre amado. Confiamos en el poder de tu gracia, dura y nos ayuda a crecer en tu amor, Señor. Hoy te pedimos por cada situación de tensión que puedan estar pasando los miembros de las familias en la tierra. Trae amor, perdón, reconciliación y sobre todo, papá, unión. Unión familiar, que es lo que mantiene la fortaleza, Señor, esa unión que viene de ti. Señor, fortalece en espíritu a los miembros de nuestra familia porque todos somos vulnerables al pecado, a la caída, a las tentaciones que diariamente vivimos, Señor. Y muchas veces no nos damos cuenta que nos convertimos en presa fácil del maligno que anda como león rugiente. Guárdanos, Señor, y redargúyenos para no caer en la tentación, para no cometer ese pecado, Señor, que tanto nos asedia. Santo Padre, te damos gracias también por tus tiernas misericordias y por tu amorosa bondad para con cada uno, Señor. Hoy te ponemos delante de ti a nuestros hermanos de la fe, a tu iglesia, Padre amado. Señor, que se haga tu voluntad, así como en el cielo, Señor, así en la tierra, que venga tu reino con tu iglesia. Padre amado, hoy venimos a interceder también por ellos, por esa familia que tú nos has dado, esa familia de la fe, Señor, que está por todo el mundo, Padre amado. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra. Quita todo obstáculo que pone en peligro la formación de relaciones sanas en tu iglesia. Ayúdanos a no caer en la tentación y líbranos del mal. En este momento también traemos delante de tu presencia a los pastores, a los padres espirituales. Que seas tú, Señor, guardando, proveyendo en todas las cosas, librándolos de tentación y de pecado, Señor. Ellos son seres humanos y muchas personas los idealizan, los endiosan, Señor, pero también sufren, también viven procesos difíciles, Señor. Sé tú su fortaleza, levántalos y llénalos de sabiduría en todo momento, y que las personas, en vez de verlos a ellos, Señor, te vean a ti obrando, Señor. Padre amado, te pido por ellos, muy especialmente por ellos, porque tu presencia, Señor, es la que puede hacer que nuestros pastores y nuestros padres espirituales, Señor, sean guardados, sean levantados, Padre amado. Padre, trae revelación de tu palabra para que ellos sigan expandiendo tu reino. Te pedimos igualmente por sus familias, guárdalos en las palmas de tus manos y ayúdales en cada conflicto que se pueda presentar. Como familias pastorales también sufren momentos difíciles y son más atacados por el enemigo, ya que están expandiendo y llevando el reino tuyo, Señor. Están en la obra, Padre, y el enemigo está allí como león rugiente, buscando a quien devorar, buscando a quien dañar, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que seas tú muro de fuego alrededor de cada uno, Señor. Muro de fuego alrededor de ellos, muro de fuego alrededor de tu iglesia, muro de fuego alrededor de nuestras familias, Señor. Guárdanos, Padre, y líbralos, Señor, de toda tentación como te lo pidió ahorita, Señor. Porque a veces son tan vulnerables, a veces pasan crisis tan difíciles, Señor. Padre, te lo pido por ellos, Señor. Ellos son un ejemplo tuyo, Señor. Cada uno de nosotros somos ejemplos, pero esos que están llevando ahí la obra, están parados, Señor, en la brecha por la iglesia, Señor. Que seas tú, Señor, trayendo fortaleza en cada momento difícil, Señor. En cada pensamiento, en cada tentación que trae el enemigo para dañarles, para hacerlos desistir de la obra que tú has puesto y del propósito que tú has colocado en ellos, Señor. Hoy te pedimos perdón, Padre, por el pecado de cada miembro de nuestra familia, por el pecado de cada miembro de nuestra familia de la fe, y aún por el pecado de cada pastor y de cada padre espiritual, de cada persona en el mundo, Señor. Hoy nos ponemos en la brecha por cada uno de ellos y nos arrodillamos delante de ti, Padre, para pedir perdón por ellos. Cúbrelos, Señor, cúbrenos con tu amorosa gracia y tu misericordia, papá. Solo tú eres bueno, solo tú eres santo, solo tú puedes hacerlo, Señor.
Te pedimos perdón por la idolatría, te pedimos perdón, Señor, por la drogadicción en la que caen muchas personas, por la pornografía que destruye familias y matrimonios y hogares, Señor. Te pedimos perdón por el orgullo, por el egoísmo, Padre. Te pedimos perdón, Señor, por la avaricia. Te pedimos perdón por el adulterio y la fornicación. Redarguye a todas esas personas que viven en pecado, Señor. Porque no es igual cometer pecados, porque todos somos pecadores y sin ti no lo podemos lograr. Pero vivir en pecado, Señor, es lo que trae muerte a nuestras vidas, Señor, y nos separa de ti, Padre. Te pido, Padre amado, que seas tú poniendo en cada persona que está cometiendo pecado, que está viviendo en pecado, que tú redargullas, Espíritu Santo, muévete alrededor de cada persona. Espíritu Santo, y aún si hay en esta sala alguien que no puede salir de algo que está viviendo y que lo perturba, Señor, que seas tú dándole fortaleza para destruir toda obra de maldad. Señor, y que ellos puedan entender, que cada uno de nosotros podamos entender, Señor, que tú tienes propósitos eternos y tú nos amas con amor eterno. Que lo que comenzaste lo vas a terminar y en victoria, Señor. Padre amado, te pido si en esta sala hay alguien que necesite de tu perdón, que necesite ser liberado, como traía esa palabra Norma, como ese endemoniado de Gadareno, Señor. El demonio no puede poseernos porque te pertenecemos, pero sí nos puede perturbar y hacer caer, Señor, en la tentación y a cometer pecado y vivir en pecado, Señor. Te pido que traigas fortaleza a cada una de nosotras en este momento, Señor. Y el Señor está poniendo esta palabra en mi corazón, no sé por qué. No conozco la vida de muchas de las que están aquí, pero sí sé que el Señor puede darte la fortaleza para levantarte ante cualquier situación y ante cualquier cosa que esté perturbando tu vida. Ya sea ansiedad, ya sea ese espíritu de ansiedad que te está perturbando, ese espíritu de enfermedad, ese espíritu de mentira, ese espíritu de adulterio, Señor, que quizás está allí en tu matrimonio. Padre amado, levántate, levántate como poderoso gigante. Y el Señor te dice, yo soy tu fortaleza, yo soy tu escudo, yo te levanto y te digo, tú estás conmigo y yo tengo el poder para liberarte. Gracias, Padre, por lo que tú haces, Señor, en este tiempo. También te pedimos, Señor, que traigas el perdón a nuestra familia, Señor. El perdón, Padre amado. Ay, Padre amado, sabemos que hay muchas personas que están por el mundo sin perdonar y no saben que así como tú los perdonas, Señor, ellos deben de perdonar. Padre amado, así como te pedimos perdón por el pecado, te pedimos perdón por cada uno de ellos, Señor. Que ellos puedan entender también que el perdón es lo más importante para sanar una relación. Ayúdanos a perdonar. Ayúdanos a perdonarnos los unos a los otros como tú nos perdonaste, Señor. Te pedimos, Señor, por cada persona en nuestra familia que no te conoce, por cada persona en el mundo que no te conoce, por esos miembros de la familia que no te han reconocido como Señor y Salvador. Permite que te conozcan, revélate, Señor, Espíritu Santo, revélales a Cristo y que te reconozcan, que viniste a la tierra como hombre para vivir una vida sin pecado y que moriste en nuestro lugar y pagaste la condena que nos tocaba pagar a nosotros. Que puedan admitir sus pecados y reconocerte como Señor y Salvador. Ten misericordia, Padre, de cada uno de ellos, Señor, y atráelos con cuerdas de amor. Reconcílialos contigo, Señor. Hoy intercedemos entonces por cada miembro de cada hogar, por cada hermano de la fe, por nuestros padres espirituales y pastores. Señor, sé tú la roca en los corazones. Sé tú fortaleciéndonos, Señor. Oh Rey de Reyes, sin ti nada puede ser. Padre, contigo nada nos podrá derrumbar. Toda prueba, toda situación difícil que podamos atravesar, Señor, cuando estemos fundamentados en ti, que eres la roca, Señor, no nos puede tumbar. Queremos ser uno contigo, queremos ser uno en nuestras familias, Señor, también, que tengamos una misma visión y un mismo propósito, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor.
Aviva el fuego que tú colocaste en cada uno de nosotros, Señor. Aviva el fuego que hay en nosotros, Padre amado, para hacer ese ejemplo en cada lugar donde vayamos, Señor. Para ser ejemplo de vida y llevar el diseño tuyo a cada lugar donde vayamos, Señor. Tanto nosotras como nuestra familia de la fe, Señor. Que nada pueda desviarnos del propósito que tú marcaste para cada uno de nosotros y para cada persona, Señor. Transforma la manera en que viven las familias, aún en la que vivimos, a la manera tuya, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Sí. Buenos días, hermanitas, bendiciones a todas. El Señor me las bendiga grande y enormemente. Bueno, quiero hacer un poquito de referencia al tema de la unidad. Alejandra, muy lindo eso que has dicho, la unidad. Y cuando tú hablabas de que lo que afecta a muchos hogares hoy día es esa división, y que comienza así con las parejas, que hay veces que hay familias así que tienen ese sistema y que podemos ver que no es unidad lo que hay. Lo que yo gano es mío y lo que tú ganas es tuyo, y se presentan así discusiones en que quién compra qué, quién compra, ¿né? Y eso también es un motivo muy profundo, esa división, y las familias terminan, por esa razón, las parejas terminan separándose. Es muy lindo sobre eso que has dicho sobre la unidad. Eso es importante, porque cuando el Señor permite que una pareja se una, y dice la Biblia que el hombre que se une con la mujer y la mujer con el hombre forman una sola carne, ¿verdad? Y es un solo cuerpo. Y es muy bonito que entre las familias se mantenga esa unidad, ¿verdad? Y bueno, quizás que haya una sola cuenta bancaria y ahí entre de todo y se toman las decisiones en familia, en parejas, en común acuerdo, y eso también desde el principio económico, ¿verdad? Es un motivo también para que exista esa unidad. Amén. Sí, bueno, en esta mañana, Padre de la Gloria, te alabamos, Señor, te bendecimos y te damos gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, de buscarte, de estar atenta, Señor, a todo lo que a través de tu Espíritu Santo tú nos dices, Señor, a través de nuestras hermanas, de las participantes, a través de esos testimonios. Gracias, Padre, porque tú cada día nos enseñas cosas nuevas. Gracias porque que tu Espíritu Santo, con tu ayuda, ayúdanos, Padre, ayúdanos a ser esas mujeres valiosas, esas mujeres que construimos o que construyamos nuestro hogar contigo, Señor, con tus preceptos, bajo tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Bueno, yo voy a leerles en Lucas 5, del 38 al 47. Dice la palabra de Dios: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiriera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue
a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, dice el Señor Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bueno, el tema sobre la economía de la familia, ¿verdad? Por las familias, por miembros que sirven en general, por esa provisión de Dios, es el tema para clamar por la familia, la economía, el sustento. Yo he tenido siempre ese sentir por la palabra, por su Santo Espíritu, que cuando nosotros prestamos, aún este tema, cuando nosotros prestamos, no recuerdo ahora mismo, pero hay una parte de la Biblia que dice que prestemos y no cobremos y hasta lo dejemos así, porque cuando nosotros prestamos sin esperar que nos devuelvan, nosotros le estamos prestando al Señor y Él sí que nos los devuelve completo con todo, no solamente con materialmente, sino con paz, con salud, con unidad, con todos esos frutos con gozo. Yo escuché un testimonio de una señora que ella en la iglesia se hizo ayuno, ¿no? Y creo que fueron como 2 semanas de ayuno. Y después de terminar el ayuno, una mujer dijo, bueno, yo ayuné y así. Y de pronto esa persona estaba preguntando por otra persona. Bueno, ¿dónde están? O decir cualquier nombre. ¿Dónde está Juan? ¿Dónde está Juan? No, yo lo vi por aquí. Seguro que se escondió. Porque yo le presté, vamos a suponer, 100,000 pesos. Le presté 100,000 pesos y no me lo ha devuelto. Es un tramposo, él no sé qué. Entonces, ¿qué ayuno fue ese, verdad? ¿Qué ayuno? Entonces, es tan lindo que nosotros, aun cuando prestemos, ¿verdad? Si prestemos, la gente no los devuelva, está bien, pero hay veces que nosotros vemos que esa persona no tiene para devolver. Algunos se reportan y dicen, ay, yo quiero pagarte, pero las cosas no me salieron como eran. Y nosotros conocíamos de esa persona que era una persona correcta y todo, pero aún en personas incorrectas, que no dañemos esa bendición, que no perdamos la paz por eso. Y es decir, bueno, Señor, es mi prójimo. ¿Y quién es el que ama a Dios? Dice, Señor, ¿quién es el que me ama? Aquel que ama a mi prójimo. Y aún el don de dar, de ayudar, sin esperar nada a cambio, porque ese es como una cadena de bendición que se va desatando, ¿verdad?
yo te doy y el Señor te recompensa en mucho, en mucho. Y el Señor llena tus graneros, llena tus despensas. De pronto en tu buzón, en tu casa, de pronto te llegó un sobre y te llegó un dinero que tú ni esperabas. Y yo tengo la experiencia de una amiga cuando yo trabajaba allá en Cartagena. Ella una vez me dijo, ay Jenny, tengo una soberbia, una rabia. El marido de ella es ingeniero. Dice, mi esposo le prestó no sé cuántos millones de pesos a alguien y ese hombre se hace de la vista gorda, y ella lo maldecía porque hablaba palabras duras y gruesas contra ese hombre. Cuando ella me contó eso, yo le dije, Yolanda, mira, yo te voy a dar un consejo. Tú has maldecido a este hombre tanto y tú misma estás endureciendo el corazón de ese hombre. Entonces, ese dinero que les debe nunca se lo va a devolver. ¿Por qué no una mañana arrodíllate con tu esposo, pídanle perdón a Dios? Porque aunque ellos le deban, no deben de maldecirlo ni hablar mal de él, porque esas palabras que salen, así como dice el Señor, lo que contamina no es lo que entra a la boca, sino lo que sale de la boca. Entonces están endureciendo el corazón de él. Oren por él. Y mira, yo te digo que el Señor les va a devolver ese dinero hasta con intereses. Y ella dijo, ay Jenny, será. Yo dije, hazlo con fe, créelo. Y ella pasó una semana y viene corriendo a mi oficina, me dice, Jenny, ay Jenny, con lágrimas en los ojos de la emoción y de ver el milagro que Dios hizo. Dijo, Jenny, mi esposo José y yo nos arrodillamos, Jenny, y le pedimos perdón por haber maldecido a ese hombre. Jenny, y tú puedes creer que a las 5:30 de la mañana nos tocaron la puerta y el hombre en un sobre dijo, ya tengo dinero, ya obtuve el dinero para pagarles. Y ella dice que cuando contaron el dinero, el Señor se los dio, se los devolvió. Y yo no digo el Señor que les debía, sino Dios, el Señor, se lo devolvió con intereses. Y esa mujer dice, Jenny, hasta le doy gracias a Dios hoy día que ese dinero llegó ahora justo a tiempo cuando nosotros lo necesitábamos. Cuando queríamos que nos pagáramos, de verdad, no era que era tan urgente, pero justo llegó en el momento más oportuno. Entonces, todo eso tiene que ver con la economía, la actitud del corazón, y el Señor conoce toda actitud del corazón. Él lo conoce todo. Él dice que antes que la palabra saliera de nuestra boca, ya sea mala o buena, ya Él la había escuchado. Y antes que pidiéramos, ya Él nos había respondido. Entonces, yo digo que ese es ese principio de tener un corazón generoso, de ese corazón desinteresado, porque siempre que hagamos algo es decir, el Señor me devolverá, y no pensar solo en lo material, porque la paz no se puede comprar, ¿verdad? La salud, que el Señor nos tenga en salud, con vida, con alegría, en unidad. Saber que cuando nosotros salimos y regresamos por la noche a casa, el Señor nos guardó ese día de nuestras salidas y nuestras entradas. Y todo eso es como esa bendición que fluye. Entonces, Padre de la gloria, te alabamos y te bendecimos, Señor. Alabamos y bendecimos tu santo nombre. Padre, tú conoces nuestras necesidades, Padre. Bendice, Señor, la economía de la familia. Susténtala, Padre, porque tú eres el sustento, Padre. Tú sabes quiénes estamos ahora, necesitamos de un trabajo, quienes necesitan, Padre, un pan para comer, quienes están pasando necesidades graves, Señor, que no tienen para pagar los servicios de la luz, Señor, para pagar el teléfono, para comprar una semana de alimentos, Señor. Tú conoces, Padre, todas las necesidades, Señor.
porque Padre, mientras estamos más cerca de ti, tú estás más cerca de nosotros, Señor, porque tú, Señor, conoces más que nosotros mismos de qué necesidades tenemos, Padre. Te alabo y te bendigo, Señor, por cada familia aquí representada, por cada familia del mundo, Señor. No importa qué familia, Señor, pero tú dices que haces salir el sol para buenos y malos, la lluvia para buenos y malos, Señor. Y así te pido que tú extiendas tu misericordia, Padre, la extiendas y tú bendigas a todas las familias del mundo. Bendices también, Señor, a todas esas familias que te sirven, que te honran, sirviéndote, Señor, en su tiempo completo. Las familias que salen, que dejan todo, Señor, para cumplir tu palabra, haciendo misiones, Señor. Padre, las familias que también son perseguidas, las personas por llevar tu palabra, Señor, pero tenemos un galardón grande, Señor, que tú nos prometes, y que todas las cosas que hagamos, Señor, la hagamos con amor y pensando que son para ti, Señor Jesús. Gracias, Padre, te alabo y te bendigo y te entrego el resto de este tiempo, Señor. Amén, amén. Amén, amén. Buenos días a las que llegaron después que yo saludé. Bendiciones en este día. Bueno, mis hermanas, vamos a orar rápidamente ya por esta porción que nos queda. Yo sigo meditando en esta reflexión del Gadareno, y vemos allí tres peticiones en esa palabra que se le hicieron al Señor, de las cuales él solo respondió una. Vemos el ruego, la petición del endemoniado cuando él llega a ese lugar, ¿verdad? De este hombre, cuando sale, le pide que... Se me está yendo la señal. Hola, hola. Ya se restableció por acá. Parece que no me va a dejar terminar. Vemos la petición de aquel hombre cuando llega Jesús ahí a ese territorio de Decápolis, a Gadara, y aquel hombre sale y le dice: ay, no voy a poder terminar, bendito Dios. Bueno. Parece que no me va a dejar terminar. ¿Me escuchan? Amén. Escuchamos. Esos tres ruegos de los que les quiero hablar, que hubo allí
Primero cuando aquel hombre, cuando el Señor llega a Gadara y aquel hombre sale y le pide, le ruega que los deje en paz, que no los vaya a enviar a los abismos. Pero a mí me llama la atención que el Señor no atiende a ese ruego, porque aquel hombre no estaba en sus cabales, aquel hombre no estaba, o sea, el Señor fue consciente de que ese hombre no estaba actuando con libertad, sino que estaba bajo la influencia del pecado. También hay otra petición que hacen los mismos gadarenos, y es que le rogaron al Señor que se fuera de sus contornos. Y vemos que allí Jesús se accedió, y eso me llama poderosamente la atención. Él se accedió, a diferencia de que también hay otro ruego que fue al final cuando ese hombre le pide a Jesús que lo deje ir con él, y el Señor le dice que no, que vaya a los suyos y le cuente del poder y de la misericordia de Dios sobre su vida. Pero no atendió el ruego ni del endemoniado al principio, porque él era consciente de que ese hombre estaba actuando bajo la influencia del pecado, que no estaba bajo libertad, sino bajo la influencia de Satanás. Pero sí atiende el ruego de esos gadarenos de salir de sus entornos, y es algo triste que ocurre allí, ¿verdad? Porque si yo noto que el Señor atiende el ruego de los gadarenos de salir del lugar, es porque ya había quedado una evidencia. Y es triste que aun cuando después que ya el Señor muestra su poder y su gloria, haya gente que aún así prefiera pedirle al Señor que se aleje de su vida, o quiera tener al Señor alejado de su vida. Una cosa era el gadareno bajo la influencia de Satanás y no siendo totalmente consciente de lo que le estaba pasando, por eso el Señor tuvo misericordia. Y otra cosa fue el ruego del hombre ya restablecido, ya liberado, y le pide que lo deje ir con él, y el Señor no lo deja porque dice: no, ve a tu casa. Era más importante para el Señor la obra que iba a hacer ese hombre en su familia, en su casa, que irse tal vez con él a donde él fuera. Era la oportunidad que el Señor tenía de llevar el mensaje de salvación a esa tierra donde estaba inundada, esa tierra de paganismo, de idolatría. Y me llama la atención de que el Señor tenía ese propósito claro ese día, y por eso llega allí a ese territorio de Gadara a hacer la obra en ese hombre, porque a partir de ese día el reino de los cielos se manifestó en ese territorio. Ya no había, ya había una evidencia, ya ellos no tenían excusa para no creer. Sin embargo, no creyeron. Por eso en esta hora, ya para cerrar, quiero que oremos por aquellas personas que aún viendo la evidencia de nuestra familia, todas esas familias, todas aquellas personas que aún viendo la evidencia de la manifestación de Cristo, aún le dicen al Señor: no, no te quiero en mis contornos, no te quiero en mis territorios. Los de Gadara prefirieron sus posesiones materiales, ellos los tenían molestos porque si podemos notar la fuente económica de ellos, de producción, sí, su economía estaba centrada en esa cría de cerdos, y sabemos lo que significaba para el Señor eso, y lo que significaba para los judíos el cerdo, lo inmundo. Y ellos prefirieron guardar lo material antes que permitir que la salvación llegara a Gadara. Ellos prefirieron preservar lo material antes que el reino de los cielos llegara a esa ciudad, a ese lugar. Por eso en esta hora, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú, amado Padre Celestial, teniendo misericordia. Yo te pido perdón, Señor, en esta hora por cada miembro, Señor, de nuestra familia, por cada familia, Señor, que endurece tu corazón, que endurece su corazón, aún teniendo las evidencias enfrente, Señor, aún viendo la manifestación de su poder, Señor, de tu poder alrededor de ellos, Señor, prefieren decir que no. Padre, yo te pido en esta hora, Señor, perdón. Y te pido que tú tengas misericordia, Señor, de todos aquellos, Señor, que están siendo oprimidos en estos momentos, Señor, por el enemigo en distintas áreas, Señor, de sus vidas, por aquellos que están sumidos, Señor, en alcoholismo, por aquellos que están sumidos, Señor, en homosexualismo, Señor, en pecados
sexuales, Señor, en cualquier depravación, bendito Padre Celestial, yo te pido en esta hora, Señor, tú trae libertad. Trae libertad, Señor, a los hogares, trae libertad a las familias, Señor. Llévate, bendito Padre Celestial, todo aquello, Señor, que no te glorifica. Llévate, Señor, el pecado, Señor, de las casas. Manifiéstate, Señor, así como te manifestaste ese día, Señor, en esa zona de Decápolis. Así como tú llegaste, Señor, porque tenías un propósito, Señor, en esa región, Señor, y era que el reino tuyo, Señor, viniera sobre ese lugar. En esta mañana, Señor, yo te clamo que venga tu reino, Señor, sobre cada familia, que tu poder, Señor, se manifieste en cada hogar y traiga libertad, Señor, trae sanidad. Así, Señor, como tú hiciste esa obra integral en el Gadareno, bendito Padre Celestial, yo te pido por cada enfermo, Señor, de nuestras familias. Padre, aquellos que se encuentran en unas condiciones difíciles y críticas, Señor, en esta mañana, Señor, vemos a través de tu palabra lo maravilloso, Señor, y magnífico de tu poder, de tu obrar, Señor, de tu misericordia. Padre, que cuando tú tienes un propósito, Señor, con alguien, a ti no te importa, Señor, lo que tengas que pasar, Señor, a ti no te importa, Señor, lo que la gente dice, lo que la sociedad piensa, Señor, para ti no hay un lugar, Señor, inhóspito, inexplorable, Señor, para tu presencia, bendito Dios. Cuando tú quieres llegar a un lugar y traer libertad y sanidad, tú lo haces, Señor. Padre de la gloria, tú no atendiste ese ruego, Señor, del endemoniado cuando estaba poseído, Señor, por las influencias de esos demonios, bendito Dios. Padre, asimismo yo te pido que tú tengas misericordia, Señor, que tú tengas misericordia, Señor, y por encima, Señor, aún de lo que el enemigo ha querido venir fraguando y tratando de hacer en nuestros hogares, Señor, tu poder y tu misericordia hoy se haga manifiesto, Señor, en nuestras casas, en nuestras familias, y tu obra sanidad, bendito Dios, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Yo, Padre, en el nombre de Jesús, hoy proclamo sanidad, Señor, sobre nuestros hogares. Hoy proclamo, Señor, libertad sobre nuestros hogares. Padre, restauración, libertad, sanidad, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Señor, porque podemos saber que en estos tiempos, Señor, continuamos viendo la manifestación gloriosa, Señor, tuya en nuestras familias, en la tierra, Señor, que donde tú llegas, Señor, todo cambia, que donde tú llegas, Señor, para todo aquel, Señor, que se dispone a recibir de tu favor, Señor, de tu poder, Señor, tú puedes obrar. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta mañana. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Gracias por la oportunidad que nos das hoy de llegar delante de ti a favor de nuestras casas. Yo te pido, amado Dios, en el nombre de Jesús. Te pido, amado Dios, en el nombre de Jesús, sé tú trayendo, Señor, libertad, sé tú trayendo restauración. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús por la obra, Señor, que estás haciendo en nuestros hogares. Gracias porque sé, Señor, que tú estás cambiando, Señor, el futuro de nuestras generaciones, porque tú no dejas en desecho nuestras oraciones, porque podemos confiar, Señor, que tú cumplirás la promesa, Señor, en nuestras familias. Gracias, bendito Padre Celestial, quedamos delante de tu presencia, Señor. Nos vamos de este lugar, pero seguimos, Señor, en tu presencia. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayude, Señor, a administrar este día conforme a tu voluntad, Señor. Gracias te doy, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.